Isaías capítulo 35, versículos 3 al 10. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en la sequedad. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Las guardias donde se tenían los chacales serán morada de juncos y papiros. Habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Solo será para los que siguen el camino. No habrá allí ningún león, ni bestia feroz que por él pase. Allí no se les encontrará. Por allí pasarán solamente los redimidos, y volverán los rescatados por el Señor, y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alejarán la tristeza y el gemido. Amén. Amén. Que la misericordia de Dios sea con cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén. A ver, este es un texto llamado mesiánico. Y como toda profecía, este escritor, Isaías, está hablándole no solo a sus contemporáneos y en sus problemáticas contemporáneas, sino que también está hablando al futuro y a un futuro 700 años posterior, pues aquí claramente vemos visos de la obra de Cristo, ¿ya? Inclusive en el Evangelio, ustedes no sé si se acordarán, pero una frase que leímos y que se extiende dentro de las letras del Evangelio están sacadas de este texto. Y nos habla de Cristo, nos habla que en ese tiempo justamente los sordos empezaron a escuchar, los mudos comenzaron a hablar, los paralíticos comenzaron a levantarse, ¿no es cierto? Y quizás haciendo alusión a esa entrada de Jesús en Jerusalén, ese camino de santidad, ¿no es cierto?, está de alguna forma vinculado a la profecía de Isaías. Pero no solamente, porque estamos hablando que Isaías escribió aproximadamente entre el año 740 y 720 antes de Cristo, sino que también en época de Cristo y también para la segunda venida de Cristo. Y estos tres momentos tienen un mínimo común denominador: una sociedad cansada. ¿Sí o no? Cansada. Aparte de eso, que en diciembre es fácil reconocerlo, ¿no? Una sociedad que muchas veces está desilusionada y que lo que queremos muchas veces es orden, porque desde el orden podemos plantearnos con tranquilidad y hacer las cosas como corresponden. Hay otros, ¿no es cierto?, que dicen que el desorden hay que desarmar todo y destruir todo para reconstruir. No. Justamente el Evangelio y Jesús nos dice que debemos percibir cuál es el problema de fondo. Porque resulta de que los judíos, como lo dijimos la semana pasada, ellos querían resolver el problema inmediato, ¿se acuerdan? Cuando entraba Jesús por Jerusalén, era para que pueda Él tomar las riendas
capitán de ejército y destruir las fuerzas romanas. Pero Jesús no venía a hacer eso. Había un problema mucho más profundo y tenía que ver con cada ser humano y con la historia toda. Les comento que ese periodo de cansancio se dio en esa época de Isaías. Isaías habla a una parte del pueblo que estaba en el norte. Y digo estaba porque había sido destruida por el imperio asirio. 27.000 hombres y mujeres, intelectuales, sacerdotes, ricos, políticos, reyes, nobles, fueron enviados desde Samaria hasta el sector de Nínive, donde era la capital. Aquí los que van al estudio bíblico captan muy bien esta historia. La hemos repetido muchas veces. Y resulta que los que quedaron completamente deprimidos. Imagínense, este mismo pueblo, muchos siglos después también, en el año 70 después de Cristo, va a quedar sin tierras. Y recién va a ser reconstruido en 1948. Pero los problemas son muchos. Y nosotros también tenemos problemas. De aquellos problemas que cuando nos cuentan la situación, nuestras rodillas se tienden a doblar, a flectar porque no nos soportamos. ¿Les ha pasado? ¿Cuánto fue la última vez que les pasó? ¿Cuántas veces en la vida nos pasa eso? Que creíamos que podíamos soportar todo, sin embargo, nos dimos cuenta que somos muy frágiles. Y a veces desde el orgullo bajamos simplemente a la humildad. En breves minutos. Pero quiero decirles algo. Las palabras aquí de Isaías están dichas para los hijos e hijas de Dios. Y Dios, principio, nunca abandona a sus hijos, definitivamente. ¿Qué significa esto? Significa de que obviamente vamos a pasar por problemas más graves. Los primeros cristianos pasó así. Ellos vivían felices en la vida, bastó que se convirtieran a la nueva fe, al cristianismo, y comenzaron los problemas, persecuciones. Decir discriminación, eso es bastante light. Muerte, muchos de ellos. ¿Qué decir de aquel prepotente Pedro que también tuvo que pasar muchas peripecias? Pablo y todos los cristianos. Y Cristo mismo. Cristo dijo, si me pasa esto a mí, también les va a pasar a ustedes. Y de alguna forma, nosotros también, nuestras rodillas se nos doblan. Pero ¿cómo es posible que los hijos de Dios puedan pasar por eso? ¿Cómo es posible? Hoy día vivimos en una sociedad en que se trata de evitar a toda costa el sufrimiento. De hecho, educamos a nuestros hijos y a nuestros nietos para que no sufran, ¿no es cierto? No estoy diciendo que eso sea malo. Estoy diciendo que cuando salen a la calle, se dan cuenta que se pueden mandar varios porrazos. Y que no está la mamá, no está la OMI para levantarlos. Bueno, a ellos también les toca. Y es parte de la vida. Y yo quiero decir que cuando se habla de hijos e hijas de Dios, estas cosas son pruebas o disciplinas. Si son disciplinas, nosotros sabemos muy bien por qué son disciplinas. Si son pruebas, son para fortalecer la fe, la templanza, la tenacidad también de los hijos e hijas de Dios.
Distinto es el castigo. El castigo está puesto para aquellos que no son de la fe. Dicho en palabras del salmista en el Salmo 73, Dios los pone en deslizaderos, no tienen vuelta. En cambio, para nosotros son pruebas que pueden ayudar y que nos van a ayudar en la vida de fe. De hecho, no por nada, el apóstol Pablo en un momento determinado dice: me alegro en las debilidades. Imagínense, eso es antisistema en el día de hoy. Me alegro en las debilidades, me alegro en los insultos. ¿Está loco este? No. Me alegro en las privaciones, en las persecuciones, en las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué creen ustedes que dice eso? Por cuanto soy débil, entonces ahí sé que también soy fuerte, porque mi fortaleza no está en mí. Está en algo que siempre decimos los luteranos y que tenemos que decir, yo creo que todos los días, con la ayuda de Dios. No nos paramos de nuestra cama, sino decimos: Señor, hoy día voy con tu ayuda. Otros pueden ir con, no sé, con el tema económico, intelectual, otros pueden ser muy buenos, lo que sea, pero yo voy contigo. Déjenme decirle que este mensaje del profeta no era muy popular para aquella época. ¿Cómo es posible, como les decía, que puedan caer ellos, los hijos que habían recibido la promesa y ahora estaban esclavizados? Y es que Dios, el plan de Dios, como lo conocemos en parte, digo yo en parte porque cuando uno es joven no lo conoce, cuando uno ya está en la tercera edad, uno mira hacia atrás y ya ha visto cómo Dios ha trabajado con uno, ¿no? Hagan ese ejercicio. Quizás por ahí podamos tener algunos visos de cómo sigue la cosa, ¿no? Pero debemos reconocer que Dios puede hacer cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, y no nos va a pedir permiso. Y las dos cosas son parte de las misericordias de Dios para nosotros. Porque nos hace renacer, nos hace levantarnos. Las palabras del profeta hoy es precisamente para tomar aliento y confiar en esa promesa de Dios. Job dice: ¿recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos? Y esto no tiene que ver con un sentido derrotista. ¿Por qué? Porque usted ha leído el libro al final de Job. ¿Cómo termina Job? El libro termina restablecido, una familia restablecida, teniendo muchos más recursos que los que tenía. ¿Qué viene después? Viene precisamente el hecho de que en las buenas y en las malas siempre Dios tiene que ayudarnos. Y en el caso de los judíos, de los israelitas, del año 720 a.C., la venganza de Dios y la recuperación que Dios promete iba a durar o iba a demorar 700 años. Complicado, ¿eh? Porque resulta de que muchos de ellos murieron, pero tenían que haber creído en ese Mesías. Llegó en un momento determinado quien vino a levantar a ese pueblo, a poder abrir los ojos, a destapar los oídos a los sordos. El cojo comenzó a saltar y gritar de alegría la lengua del mudo.
en el fondo salir agua y verde desde el desierto. Por eso mismo Cristo dijo: vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, porque yo les daré descanso. ¿Cuáles han sido los momentos en la vida en que has visto convertida tu vida, tu hogar, tus finanzas en un desierto? Quizás en esos momentos no tuviste el deseo de orar, ni de servir al Señor. No habían frutos, no había paz, no había vida, no había alegría. Miremos la cruz. ¿Qué vemos en la cruz? Vemos precisamente a un hombre, a Dios hombre, que tomó todas nuestras cargas y se las echó al hombro. Y que permitió que su cuerpo fuera destrozado para que desde ese castigo, que sí realmente fue muy grande, pudiese la humanidad recuperarse. Necesitamos pasar siempre por el amor de Dios para seguir adelante. Mucha gente necesita saber que Dios está con ellos, que alguien les ama. ¿Han visto ustedes que de repente hay personas que en los coches parezco mexicano, los autos, en la parte de atrás colocan: Dios te ama? Algo sencillo, casi una frase de cliché, pero es un tremendo mensaje, porque muchos necesitan amor, necesitan sentirse amados, considerados, y hay alguien que tiene que decirles eso. De ahí viene el querigma, la proclamación. Alguien tiene que decirle a este mundo que hay alegría. Yo quiero preguntarles si es que ustedes ven a una persona triste, con graves complicaciones, problemas, dudas, como también todos las tenemos. ¿Qué le dice usted? ¿Cómo le hablaría de Cristo? A ver, démonos un par de segundos y las caras inmediatamente me van a entender que no tengo idea. A lo más, anda a preguntarle al pastor, por favor. No sabemos transmitir las buenas noticias de Jesús. No sabemos transmitir. Se pueden transmitir de muchas formas. El apóstol Pablo mismo, él en un momento determinado dijo: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Y la verdad es que hay muchas formas de decirle a la gente que Dios te ama, no solamente detrás de un vehículo, de la parte trasera de un vehículo, sino decirle, por ejemplo: mira, a mí me pasó algo parecido a ti. Yo le oré a Dios y Dios me escuchó. Ese es un tremendo mensaje, porque somos cartas abiertas al mundo, somos creíbles. Otros lo harán de múltiples formas, algunos con la música, cantando y componiendo Jesús Dulce Alegría, por ejemplo, o cantando reggaetones cristianos, también los hay. Un famoso reggaetonero ahora se está predicando el Evangelio. O C.S. Lewis escribiendo libros. De alguna forma, debemos pedirle a Dios: Dios, afirma nuestras rodillas, pero también ayúdanos a abrir nuestra boca con palabras tuyas. No sé si les ha pasado, pero cada vez que yo necesito dar un buen consejo, uno en su corazón dice: Señor, ayúdame. Necesito
no decir mi consejo, sino el tuyo. Y así nosotros podemos salir adelante con la ayuda de Dios y recuperar al caído y hacer patente estas palabras del profeta que nos hablan que nuestra sociedad occidental, mundial, que está caída, pueda ver que viene ya nuestro Señor Jesucristo pronto en las nubes a concretar este nuevo reino preparado para nosotros. Que Dios nos bendiga y nos guarde hoy y siempre. Amén.